Hola amigos, qué gusto saludarles. Como hemos estado realizando a partir de las más recientes semanas, estamos revisando el segmento 7 de equipos informáticos del libro 10 de la biblioteca Esri, Consejos Verdes para la operación de centros de datos. En particular, en esta ocasión estaremos revisando cómo habilitar funciones de administración de energía para los servidores. Y es que a partir de Windows Server 2008, Windows Server proporciona tres planes de energía: equilibrado, alto rendimiento y ahorro de energía. El plan de ahorro de energía equilibrado es la opción predeterminada que viene con los servidores preinstalados, que pretende ofrecer la mejor eficiencia energética para un conjunto de cargas de trabajo de servidores típicos. En este reporte especial describiremos las cargas de trabajo que se han usado para determinar la configuración predeterminada del esquema equilibrado para las últimas versiones de Windows. Se ejecuta un sistema del servidor que tiene características de carga de trabajo o requisitos de rendimiento y energía considerablemente diferentes que estas cargas de trabajo. Es posible que usted quiera considerar la posibilidad de ajustar la configuración de energía predeterminada, es decir, crear un plan de energía personalizado. Una fuente de información de optimización útil es consideraciones de energía del hardware del servidor como alternativa. Se puede decidir que el plan de energía de alto rendimiento es la opción adecuada para su entorno, reconociendo que probablemente tomará o tendrá un impacto energético significativo a cambio de algún nivel de capacidad de respuesta mayor. A partir de Windows Server 2008, Windows Server proporciona tres planes de energía. Entonces, esto, como vemos, es lo que está actualmente instalado y operando en la mayoría de los servidores. Metodología para optimizar la energía del procesador de Windows. Las cargas de trabajo probadas. Estas cargas de trabajo se seleccionan para cubrir un conjunto de trabajo típico Windows cargas de trabajo del servidor. Obviamente este conjunto no está pensado para ser representativo de toda la amplitud de entornos del servidor en el mundo operativo real. El ajuste de cada directiva de energía está controlado por los datos de las 5 de cargas de trabajo típicas, iniciadas desde Windows Server 2008. Cargas de trabajo del servidor web de IES. Una prueba comparativa interna de Microsoft denominada Aspectos Básicos Web se utilizan para optimizar la eficiencia energética de las plataformas que ejecutan el servidor web IIS. La configuración contiene un servidor web y varios clientes que simulan el tráfico de acceso a la web. La distribución de páginas web dinámicas, estáticas, activas, es decir, en memoria, y estáticas inactivas, que requieren acceso al disco. Se basa en estudios estadísticos de servidores de producción para insertar los núcleos de CPU del servidor en un uso completo, un extremo del espectro probado. La configuración necesita recursos de disco y red lo suficientemente rápidos. Carga de trabajo de base de datos SQL Server. El banco de pruebas TPC-E es un punto de referencia popular para el análisis del rendimiento de la base de datos. Se utiliza para generar una carga de trabajo OLTP para PPM, la optimización de las optimizaciones. Esta carga de trabajo tiene una entrada-salida de disco significativo y por tanto tiene un requisito de alto rendimiento para el sistema de almacenamiento y el tamaño de la memoria. Continuando con la revisión de las cargas de trabajo. La carga de trabajo del servidor de archivos es una prueba comparativa desarrollada por Microsoft denominada FSCT. Se utiliza para generar una carga de trabajo del servidor de archivos SMB, creando un conjunto de archivos grande en el servidor, y utiliza muchos sistemas cliente, reales o virtualizados, para generar operaciones de apertura, cierre, lectura y escritura de archivos. La combinación de operaciones se basa en estudios estadísticos de servidores de producción. Hace hincapié en los recursos del CPU, discos y la red. El SPSC Power, carga de trabajo de Java
Spec Power SSJ 2008 es la primera prueba comparativa SPEC estándar del sector que evalúa conjuntamente las características de potencia y rendimiento. Se trata de una carga de trabajo de Java del lado servidor con distintos niveles de carga dentro del CPU. No requiere muchos recursos de disco o red, pero tiene ciertos requisitos para el ancho de banda de memoria. Casi toda la actividad del CPU se realiza en modo de usuario. La actividad en modo kernel no tiene mucho impacto en las características de potencia y rendimiento de las pruebas comparativas, excepto en las decisiones de administración de energía. Carga del trabajo del servidor de aplicaciones. La prueba comparativa SAP-SD se usa para generar una carga de trabajo del servidor de aplicativos. Se usa una configuración de dos niveles, con la base de datos y el servidor de aplicaciones en el mismo host del servidor. Esta carga de trabajo también utiliza el tiempo de respuesta como una métrica de rendimiento que difiere de otras cargas de trabajo probadas. Por lo tanto, se utiliza para comprobar el impacto de los parámetros de ppm en las capacidades de respuesta. Sin embargo, no está pensado para ser representativo de todas las cargas de trabajo de producción sensibles a la latencia. Todas las pruebas comparativas, excepto Spec Power, se diseñaron originalmente para el análisis de rendimiento y por lo tanto se crearon para operarse en niveles de carga máxima. Sin embargo, los niveles de carga media a ligera son más comunes para los servidores de producción en el mundo real y son más interesantes para las optimizaciones de planes equilibrados. Ejecutamos intencionadamente las pruebas comparativas en distintos niveles de carga, desde el 100% hasta el 10%, en pasos de 10% secuenciados mediante el uso de varios métodos de limitación, por ejemplo, reduciendo el número de usuarios o clientes activos. Las cargas de trabajo anteriores usan el rendimiento como métrica de rendimiento para la optimización. Durante el estado estable, el rendimiento no cambia con diferentes usos hasta que el sistema se sobrecarga, aproximadamente el 100% de utilización. Como resultado, el plan de alimentación equilibrada favorece la potencia bastante con minimizar la frecuencia del procesador y maximizar el uso. A partir del Windows Server 2016, el requisito del tiempo de respuesta rápida ha aumentado considerablemente, aunque Microsoft sugirió que los usuarios cambiaran el plan de energía de alto rendimiento cuando necesiten un tiempo de respuesta más rápido. Algunos usuarios no quieren perder la ventaja de energía en su ahorro durante los niveles de carga ligera media, por lo tanto, el ajuste de Windows Server ppm también incluye cargas de trabajo sensibles al tiempo de respuesta para su optimización. Métricas. Todos los puntos de referencia probados usan el rendimiento como métrica para determinar dicho rendimiento. El tiempo de respuesta se considera un requisito de acuerdo del nivel de servicio para estas cargas de trabajo, excepto SAP, donde es una métrica principal. Por ejemplo, una ejecución de pruebas comparativas se considera válida si el tiempo medio o máximo de respuesta es menor que un valor determinado. Por lo tanto, el análisis de optimización de ppm también utiliza el rendimiento como métrica para determinar dicho rendimiento. En el nivel de carga más alto, 100% del uso de CPU, nuestro objetivo es que el rendimiento no disminuya más de unos pocos puntos de porcentaje debido a las optimizaciones de administración de energía. Pero la consideración principal es maximizar la eficiencia energética, como se define a continuación, en niveles de carga medio y bajo. Todos los puntos de referencia aprobados utilizan el rendimiento como métrica para determinar dicho rendimiento. El tiempo de respuesta se considera un requisito de acuerdo al nivel de servicio para estas cargas de trabajo, excepto SAP, donde, como ya comentamos, es una métrica principal. Por ejemplo, una ejecución de pruebas comparativas se considera válida si el tiempo medio o máximo de respuesta es menor que un valor determinado. Por lo tanto, el análisis de optimización también
utiliza el rendimiento como métrica de rendimiento. Parámetros predeterminados del plan de energía equilibrado del servidor de Windows. A partir de procesadores Intel Broadwell que ejecutan Windows Server 2016, la administración de energía del servidor Windows utiliza los estados P, controlados por hardware HWP de Intel, como valor predeterminado en los sistemas Intel HWP, y esto es una nueva funcionalidad para un control cooperativo de rendimiento de hardware y software. Cuando HWP está habilitado, el CPU supervisa la actividad y la escalabilidad y selecciona la frecuencia a escala de tiempo de hardware. El sistema operativo ya no es necesario para supervisar la actividad y seleccionar la frecuencia a intervalos regulares. De esta manera, el cambio a HWP tiene varias ventajas, como la respuesta rápida, un mejor conocimiento de la eficacia energética de hardware, de los procesadores y otros componentes en TDP. En el caso del sistema HWP, Windows todavía tiene la opción de establecer los estados de procesador mínimo y máximo para proporcionar restricciones. También puede usar el parámetro de preferencia de rendimiento energético, EPP, para establecer el equilibrio entre la potencia y el rendimiento. El valor inferior favorece el rendimiento y un valor superior favorece la potencia. Valor predeterminado 50%, que es equilibrar la potencia y el rendimiento. Visibilidad de extremo a extremo de la pila de aplicación. En el caso de los sistemas Intel pre-Broadwell o cualquier sistema que no tenga compatibilidad con HWP, por ejemplo, servidores AMD, Windows todavía está en control total y determina la frecuencia del procesador en función de los parámetros de ppm. Dichos parámetros, predeterminados en Windows Server 2012 R2, favorecen la potencia demasiado que podía afectar significativamente al rendimiento de la carga de trabajo, especialmente si la carga de trabajo es ampliada. Se cambiaron 4 parámetros de ppm en Windows Server 2016 RS2 para permitir que la frecuencia aumente más rápido alrededor del nivel de carga medio. Descripción de los requisitos de rendimiento y energía de alto nivel. Si la carga de trabajo es en tiempo real, por ejemplo, susceptible a un impacto visible del usuario final u otros impactos visibles de dicho usuario final, o tiene un requisito de capacidad de respuesta muy ajustado, por ejemplo, un corretaje de existencias, y si el consumo de energía no es un criterio principal para su entorno, es probable que simplemente cambie el plan de energía a alto rendimiento. De lo contrario, debe comprender los requisitos de tiempo de respuesta de las cargas de trabajo y, a continuación, ajustar los parámetros de ppm para obtener la mejor eficiencia energética posible que siga cumpliendo con esos requisitos. Descripción de las características de carga de trabajo subyacentes. Debe conocer las cargas de trabajo y diseñar los conjuntos de parámetros del experimento para la optimización. Por ejemplo, si la frecuencia de los núcleos del CPU deben aumentar rápidamente, quizás tenga una carga de trabajo de ráfaga, con periodos de inactividad significativos, pero necesita una capacidad de respuesta muy rápida cuando se produzca una nueva transacción. Es posible que la directiva de aumento del rendimiento del procesador tenga que establecerse en cohete, lo que, como el nombre implica, dispara la frecuencia del núcleo del CPU a su valor máximo en lugar de avanzar por un periodo de tiempo pausado. Si la carga de trabajo es muy amplia, se puede reducir el intervalo de comprobación de ppm para que la frecuencia de CPU empiece a avanzar después de que llegue una ráfaga. Si la carga de trabajo no tiene simultaneidad de subprocesos elevados, se puede habilitar el estacionamiento principal para forzar que la carga de trabajo se ejecute en un número menor de núcleos, lo que también podría mejorar potencialmente las relaciones de aciertos de caché del procesador. Si solo se desea aumentar las frecuencias de CPU en niveles de uso medio, es decir, no niveles
niveles de carga de trabajo ligeros, los umbrales de aumento o disminución del rendimiento del procesador se pueden ajustar para no reaccionar hasta que se observen determinados niveles de actividad. Cargas de trabajo en Windows. Aquí tenemos las cargas que nos ofrece Microsoft típicas para los diferentes niveles de sus procesadores. Se las dejamos para que por favor la analicen. Ahora revisemos lo que específicamente nos indica ARRAE en su punto 7.6, habilitar funciones de administración de energía. ARRAE nos dice: el uso de energía por parte de los equipos de tecnologías de la información varía con la utilización. Aunque la virtualización y la consolidación buscan aumentar dicha utilización promedio de los equipos de TI, muchos servidores todavía operan muy por debajo de sus capacidades máximas. La administración de energía es una característica que se puede habilitar para minimizar el uso de energía durante periodos de disminución de la demanda informática y estados inactivos. La administración de energía mejora la eficiencia energética en los centros de datos al escalar la potencia para que sea proporcional a la carga de trabajo y al reducir la energía al mínimo cuando los sistemas están en un estado inactivo. La implementación de tales técnicas mejora el rendimiento por watt de los dispositivos y estas características generalmente están integradas en equipos de TI más actuales, de acuerdo a lo que la directiva ARRAE 2009, aunque la configuración predeterminada en la mayoría del hardware pudiera ser de otra manera, se recomienda que las funciones de administración de energía se activen cuando se ofrezcan para mejorar la eficiencia energética. El punto 7.6, habilitar funciones de administración de energía. Continuamos revisando este punto. La administración de energía ha sido impulsada principalmente por características avanzadas del procesador que optimizan el uso de energía para minimizar la potencia requerida para realizar tareas informáticas específicas. Sin embargo, la administración de energía para otros componentes se volverá más común con el tiempo. Para ciertas aplicaciones se puede implementar el tema límite de potencia para permitir que se establezcan límites superiores de consumo de energía para un dispositivo determinado. La intención de esto es proporcionar de manera más efectiva los recursos de energía y refrigeración, evitando la generalización de estos recursos que es causada por la necesidad de dimensionarlos para amplias variaciones en el uso de energía basados en picos de solamente corta duración. Resumen informativo de las estrategias para habilitar funciones de administración de energía. ¿Cuándo y dónde es aplicable? La capacidad de administración de energía se incluye en el conjunto de características estándar de la mayoría de los equipos de TI nuevos. El procedimiento operativo estándar de una organización debe tratar de habilitar las funciones de administración de energía durante la implementación cuando los requisitos de los aplicativos lo permitan. Pros y contras. Los pros. Comúnmente, una característica estándar de la mayoría del hardware y disponible está sin costo adicional. Tiene un menor consumo de energía y mejor aprovisionamiento de dicha energía y refrigeración. A través de la consolidación de equipos de TI se puede liberar espacio en el centro de datos. Contras. Las características de administración de energía pueden causar un aumento de la latencia de los equipos de tecnologías de la información. El límite de potencia puede afectar el rendimiento de los aplicativos. Elementos clave del costo. Las funciones de administración de energía suelen ser una característica estándar del hardware de TI y están disponibles sin costo adicional. La activación de las funciones de ahorro de energía resultarán en un ahorro de energía para la mayoría de los aplicativos, tanto en lo que respecta a la energía consumida directamente por el equipo de TI como a la energía consumida por la infraestructura de refrigeración del centro de datos. Como tradicionalmente lo hacemos, si ustedes quisieran abundar más en conocer sobre este tema, les dejamos la información que gentilmente nos comparten los ingenieros de la Sociedad Americana ARRAE. Muchísimas gracias, amigos. La próxima semana continuaremos con la revisión de estos interesantes temas de la sección 7, equipos informáticos del libro 10
de la biblioteca ARRAE, Consejos Verdes para la Operación de Centros de Datos.